Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este episodio de Cómo conocía nuestro cloud, el podcast en el que hablamos de Google Cloud y temas relacionados. Hoy vamos a centrarnos en las certificaciones de Google Cloud. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Trucos para sacarlas y todas esas cosas que seguro que queréis saber si os habéis planteado sacaros las certificaciones. Para hablar de esto, contamos con Óscar Ferrer, compañero de Woodley y habitual del programa. Hola, ¿qué tal? Y con Ángel López, compañero de Paradigma, que tampoco es la primera vez que viene. Bueno, hola Ángel. Un placer estar aquí, Tomás. Y aquí un servidor, aunque sea un programa cloud, Tomás Calleja, encantado. Vamos a empezar con el tema que nos lleva hoy y vamos a empezar un poco a hablar de las certificaciones cloud. Todos los proveedores tienen sus propias certificaciones, cada vez hay más. Contadme un poco, ¿valen de algo? ¿Cuáles son las más demandadas? ¿Cuántas hay que tener mínimo hoy en día? A ver, yo te doy mi opinión como profesional que lleva ya muchos años en el sector. Y a ver, la gente empieza a pensar que las certificaciones pues, son una moda actual o algo que ha aparecido hace nada, pero realmente llevan muchísimos años con nosotros y siempre ha sido y sigue siendo más o menos lo mismo, una manera que tiene pues un fabricante o un proveedor de validar las habilidades de una manera más o menos justa, de eso hablaremos luego, las habilidades que tiene para poder manipular sus productos o recursos. Pero cuando yo empecé, Microsoft o Cisco ya tenían sus certificaciones, o sea que no es nada realmente novedoso. Lo novedoso es el sector, porque es un sector que, como quien dice, acaba de empezar. Sí, a ver, siempre está el típico de debate de si valen de algo o no, hay muchas críticas, también depende el proveedor, el fabricante, ¿no? Que hace la certificación, algunas las cosillas más difíciles, otras más fáciles, pero... Y luego también hay mucho factor de coleccionista, ¿no? Hay quien le gusta coleccionarlas por coleccionarlas, ¿no? Entonces yo creo que las certificaciones con cabeza siguen teniendo valor. Al final, yo, tal y como veo las certificaciones, te ayudan a profundizar en un tema de una manera a lo mejor un poquito más teórica, ¿no? O a entender bastante más en profundidad algunos de los temas, aunque luego a lo mejor para la práctica lo que realmente necesites es la práctica, ¿no? Pero tener esa base de conocimiento que te dan las certificaciones sí que te va a ayudar mucho luego en tu día a día con la práctica, lo cual no quiere decir muchas veces que por sacarte la certificación al día siguiente vayas a la práctica y seas el mega crack, ¿no? Yo creo que hay que combinar las dos cosas y que tienes que sacarte las certificaciones que están adecuadas al trabajo que tú también vas a desarrollar y que vas a fomentar, ¿no? Sí, yo empecé a sacarme certificaciones hace relativamente pronto y lo que sí me he dado cuenta es que como objetivo para estudiar una materia y profundizar en ella es muy bueno, porque te obliga a estudiarte un temario más amplio que normalmente con lo que trabajas en el día a día y es un objetivo que te ayuda a esforzarte y tiene cursos preparados y suelen ser temarios que te ayudan en el día a día. Así que por ese lado las veo muy útiles. Yo Sí. generalmente, Tomás, las he utilizado un poco, como dices tú, como objetivo. Al final, eh, hacer una rutina de aprendizaje o una rutina para profundizar en determinados aspectos, puede ser que no sepas muy bien por dónde ir o por dónde encaminarte, que es un poco también de lo que va el podcast de hoy. Y una certificación al final siempre suele tener un temario definido, suele tener un porcentaje del peso que luego puede tener a la hora de la prueba para que lo pases o lo suspendas. Entonces, todo ese tipo de cosas te van a ayudar, aunque al final no te presentes al examen, sí que te proporcionan una guía sobre cómo poder abordar ciertos temas o en cuáles tengo que profundizar más, porque entiendes que si tiene más peso en la certificación, también tiene más peso en el día a día de la persona que esté utilizando ese tipo de tecnologías. Sí. Otra cosa que pasa en el cloud es con la cantidad de servicios que hay. Si no te estudias todos, hay servicios que a lo mejor nunca has usado, no sabes que existen
y tú piensas que no te importa. O sea, y a ti no te importa porque piensas que no te ayuda y al conocerlo dices, joder, si lo hubiera sabido antes, mi trabajo hubiera sido mucho mejor. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que los tres estamos de acuerdo y recomendamos eso, certificaciones con cabeza. Ahora nos vamos a centrar ya en las certificaciones de Google Cloud y bueno, lo primero que se ve es que hay dos niveles, Associate y Professional. ¿Qué diferencias hay y cuál es mejor? Pues es verdad que a mí esta cosa siempre me llama mucho la atención en el caso de Google, porque hay dos niveles, pero realmente de Associate hay una certificación, ¿no? Que es la de Cloud Engineer. Y luego ya en las certificaciones profesional ya tienes un amplio abanico, sobre todo últimamente, ¿no? Que han ido incorporando. Podemos decir quizá que la certificación Associate es un poco más un nivel de entrada, ¿vale? Sobre todo enfocado a habilidades muy fundamentales para arrancar en la nube de Google Cloud y orientado un poco eso, a sentar un poco las bases de conocimiento y sobre lo que se monta Google Cloud. Y es como un punto de partida, ¿no? Para que no tienen sobre todo experiencia en la nube. Yo particularmente, si ya tienes experiencia en la nube y ya tienes cierta experiencia en el desarrollo y demás, o en arquitectura, en sistemas y demás, yo quizá incluso una certificación que me podría llegar a saltar, ¿vale? Y me iría a certificaciones ya al otro tipo, ¿no? Que son las de nivel profesional. Ya más dedicadas eso a las labores, no solamente más de conocer los fundamentos y las bases de Google Cloud, sino también en temas de diseño, implementaciones, arquitecturas de referencia, algo un poquito más avanzado y más de lo que se espera, ¿no? Ya de gente que lleva años trabajando en el sector. Sí, además hay que tener en cuenta que cuando ves los requisitos de las certificaciones, hay otros proveedores que, por ejemplo, antes tenían un path definido, es decir, si querías sacarte la professional tenías que ir primero antes a los niveles anteriores, pero no sé si Azure lo sigue manteniendo, pero sé que Amazon no. En principio todos los proveedores están siguiendo un camino mucho más libre, porque al final, como estabais comentando, las certificaciones de nivel más bajo, digamos que son bastante introductorias y sin embargo llegar a las certificaciones que te dan ese expertise ya no es tan fácil, no es tan trivial y no es tan sencillo como simplemente pues seguir un manual, como quien podría decir, o seguir un librillo. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, siempre que he podido, he preferido ir directamente a las de un nivel que pensara que podía llegar a él. Tampoco es en plan de luchar contra gigantes, porque al final, como yo las utilizo, como hemos comentado antes, como una manera para ir profundizando en diferentes ramas, pues si coges la de mayor nivel, profundizas mucho más que con las otras, porque el nivel de exigencia es mayor. Sí, para hacernos un poco a la idea de lo que hablamos, como os decía, hay dos niveles, ¿no? El Associate y el Professional. En el Associate ahora mismo tienen una certificación que es la de Cloud Engineer, que los requisitos que te piden no es estar 6 meses trabajando sobre la nube de Google Cloud, ¿vale? A pesar de que es lo que te recomiendan, yo creo que no es necesario, ¿vale? No es un requisito fundamental que tengas. O sea, yo creo que puedes utilizar el estudio de esta certificación justamente para iniciarte en el mundo de Google Cloud, ¿vale? Incluso aunque no tengas experiencia en la nube. En las certificaciones de tipo profesional, hasta hace bastante poco, había, el año pasado, por ejemplo, pues había, bueno, hasta bastante poco, la principal era la de Cloud Architect, que era como la principal, y luego fueron sacando más, ¿vale? Yo creo que después de Cloud Architect vino Data Engineer, que son como los dos temas principales o dos certificaciones bastante fundamentales a nivel de Google Cloud. De hecho, yo diría que a día de hoy siguen siendo las dos principales por las que deberías apostar. Y luego empezaron a sacar más, ¿no? Vino Cloud Developer, orientado un poquito más a no llegar a ser un Cloud Architect, sino que eres un desarrollador profesional con experiencia y con varios años de experiencia desarrollando en la nube, que yo creo que es un poco el foco. Y luego han empezado a sacar muchos más a nivel por temática, ¿no? Tenemos una para DevOps, tenemos una para Security, tenemos una para Networking. Muy recientemente han sacado la de Machine Learning. Antes esta la abarcaba Data Engineer y ahora, a medida que Machine Learning ha empezado a cobrar importancia, han decidido separar las dos certificaciones. Y luego teníamos otra que era la de Collaboration Engineer, ¿no? Que era más orientada a temas de G Suite, lo que antes era G Suite, ¿no? Que ahora es Workspaces.
El antiguo G Suite. El antiguo G Suite. No sé si alguna vez me voy a quitar la coletilla del antiguo G Suite. No sé cuánto va a tener que pasar. Por lo menos no le llamas Google Apps, que era el nombre original. Está bien, de verdad. A ver, al final la diversificación y el aumento de las diferentes certificaciones no hace nada más que responder a dos factores que van paralelos de la mano. El primero, el aumento del portfolio de servicios del proveedor. A medida que Google se va añadiendo más servicios, es imposible abarcarlo todo en una certificación. Y además de eso, a la necesidad de perfiles especializados en partes concretas del portfolio del proveedor. Es decir, tú puede que necesites un arquitecto generalista, o a lo mejor necesitas alguien que conozca muy bien los servicios de datos de Google. Entonces es lógico que a medida que vaya pasando el tiempo, como tú bien dices, se empezó con la de Cloud Architect y que abarcaba todo, a medida que van aumentando tanto el número de servicios como la profundidad y las cosas que se pueden hacer en cada uno de ellos, es lógico que las certificaciones a su vez se vayan diversificando más allá de cambios de rebrandings, como es el caso de G Suite. Sí, yo quitando la de G Suite, que va un poco por libre, en eso creo que estamos todos de acuerdo, que es otro producto distinto y bueno, tiene relación, pero no sería Google Cloud. El resto, sí, yo coincido con Oscar, que serían la de Cloud Architect y la de Data Engineer, que son un poco las que abarcan las más generalistas de las dos cosas y luego a partir de ellas tienes especializaciones. Al final habría que ver cómo van evolucionando y cómo van partiendo el temario, porque yo me imagino que, por ejemplo, habrán quitado gran parte. O sea, no he mirado exactamente qué es lo que te ofrece a día de hoy la de Machine Learning, porque es muy nueva, pero habrán quitado, por ejemplo, como tú bien has dicho antes, eso antes todo caía en la certificación de Data Engineering, y habrá que ir viendo pues cómo las van partiendo y cómo las van especializando todo y cada vez más. Me imagino que a la vez quitas una parte y a la otra profundizas más en Sí. ese temario. Yo no tengo tan claro que lo quiten porque cuando salieron la de redes y seguridad, por ejemplo, son temas que te siguen saliendo en la de arquitecto. Simplemente tienes las otras que centralizan. No sé hasta qué punto habrán quitado lo de las de Machine Learning de la de Data Engineer. Tampoco Claro. caían muchas, caían unas cuantas. Pero sí, bueno, si tu rol es especializado en Machine Learning, no tiene sentido saber del resto de productos. Entonces, Claro. ahí sí está claro qué certificación es la adecuada. Yo sin haber metido la Machine Learning sí que me leí el guión y la estrategia un poco que están siguiendo es la de ir sola, o sea, tienen todas, yo creo que tienen cierto solape, ¿vale? En el caso de Machine Learning, por ejemplo, también toca la parte de Hadoop, o sea, la parte más de procesamiento de datos, ¿vale? Hay una parte del temario dedicada a la parte de procesamiento de datos que es más de Data Engineer. Pero viendo un poco el temario, yo creo que justamente lo que han hecho es Data Engineer es precisamente Data Engineer, o sea, más dato puro, procesamiento distribuido y ese tipo de cosas. Data Engineer tocaba un poquito de IA, de hecho lo que tú dices, salían siempre alguna pregunta, pero salían pocas preguntas de IA en el examen, y IA es lo opuesto, ¿no? Es un cachito de Data Engineer y el grueso del temario dedicado más pues a la plataforma de IA que tiene Google, a la nueva AI Platform y todos estos nuevos productos que ha ido sacando Google. Yo creo que es un poco la aproximación que están siguiendo. Sí, además es algo que ya hemos visto antes en el resto de proveedores. O sea, la diversificación y centralización es algo normal. Vale, ¿os parece que continuemos ahora? Continuemos hablando del examen, qué formato tiene, cómo se hace, qué opciones hay. Claro, pues, pues a ver, dentro del temario, ¿no? Que más o menos, no sé si queréis empezar por temarios más o menos aproximados o nos hacemos una idea o entramos con el formato del examen. ¿Cómo lo veis? Pues empezamos con el formato en general, un poco, pues Sí, qué opciones hay para certificarte, cómo se hace vale, y, pues a y ver, luego, sí, los exámenes, a ver, la manera de certificarte al final es haciendo un examen, ¿vale? Un examen final, que es un examen con preguntas tipo test multirespuesta, ¿vale?
Esto supongo que lo irán cambiando. Si no recuerdo mal, eran unas 80 preguntas. Te daban 2 horas, ¿vale? Para responder a esas 80 preguntas. Con lo cual, sobre todo, tienes que estar más o menos rápido. Es decir, no son preguntas para que te entretengas mucho en darles vueltas, ¿vale? Tienes que ir más o menos con las ideas claras y tener cierta soltura para responderlas en tiempo. Para probarlo, y he aquí el misterio de las certificaciones de Google Cloud, no se sabe ni publican exactamente qué porcentaje necesitas superar para aprobarlo. La rumorología y nuestras propias experiencias dicen que cuando te estés preparando, si más o menos aciertas el 80% de las preguntas en tus exámenes de prueba antes de ir a la certificación final, 80, 85, ahí depende un poco cada persona cómo se sienta, pues puedes ir con más o menos seguridad de que lo vas a aprobar, ¿vale? Tiene una pega y es que si lo suspendes, otra de las cosas también que la verdad no nos gusta de esta parte de la certificación, es que no te dan el feedback de en qué has estado más flojo. Así como en otras certificaciones sí que te dicen, oye, pues en networking has sacado esta puntuación o este porcentaje de aciertos. En la de Google Cloud no es así. Básicamente te dicen si has aprobado o si has suspendido. De hecho, hay un tercer nivel que es pendiente de revisión, que supongo que todos creemos que es cuando te quedas ahí un poco en el limbo. El único feedback que puedes dar tú es de una pregunta. Si consideras que está mal, pues tienes en todas un apartado de texto, pues si tienes algo que comentar. Yo quería aportar una cosa a lo que ha dicho Óscar, y es que, salvo que lo hayan quitado hace poco, la política de reintentos de los exámenes también es bastante peculiar. Porque no puedes presentarte de seguido, por ejemplo, hoy suspendo, la semana que viene me presento, solo puedes hacer una vez. Pero luego, cuantas más veces suspendes, yo gracias a Dios no he suspendido ninguna, pero cuantas más veces suspendes, más tienes que posponer el volverte a presentar. Y de hecho creo que si suspendes 3 veces tienes que esperar un año, ¿puede ser? O 6 meses, no me acuerdo, pero sé que era un periodo de tiempo bastante elevado. Sí, vamos, que no se puede sacar por la fuerza bruta. Sí, no puedes hacerle un ataque de diccionario, ¿no? No. Eso es curioso, es como el exponential back-off, ¿no? Pero en modo examen de intento. Pues sí, eso en cuanto a formato. Luego también en cuanto a costes, que no lo hemos comentado, pero los exámenes creo que todos tienen un coste de $200, ¿vale? Lanzar el examen no tiene posibilidad de reintento, es decir, no es lo típico que pagas y tienes 2 oportunidades, es pagas, tienes una oportunidad, si la suspendes tienes que volver a pagar, ¿vale? Y luego también comentaron que hasta que vino COVID, el señor COVID, en España al menos, la única manera de certificarse era de manera presencial en los centros homologados, ¿vale? Para certificación. Ahora ya con el escenario este que tenemos ya tienen una manera de hacer la certificación, de pasar el examen de manera online, ¿vale? No sé si luego cuando se remita toda esta situación volverán al modo presencial únicamente o ya se quedará la parte online como tienen otras. Sí, lo cual yo creo que a la gente que vive en ciudades que no tienen centro, pues le ayuda muchísimo, porque si no, la otra solución que tenían era aprovechar un viaje a alguna ciudad con centro y reservarlo, lo cual no deja de ser una faena. Si estás de viaje, tener que dedicarle un tiempo. O bueno, en los Next solían poner pabellones para certificarse, pero bueno, tampoco la idea, mucho mejor que sean online y esperemos que lo dejen. Yo todo lo que sea más opciones de hacerlo, de poder hacer el examen, bienvenidas son. Sí, yo por ejemplo el año pasado no me renové la de Architect, que me caducó a finales de diciembre, o sea, hace nada, precisamente por eso, porque no tenía muy claro cómo me podía examinar todavía, porque las informaciones que había pues eran un poco, todavía no estaba nada claro. O sea, sabía que habían puesto eso, pero también decía que que habían aumentado el periodo de validez, entonces no lo tenía muy claro, por ponerte un ejemplo. Ahora que hablamos de eso, una cosa que no me gusta de las certificaciones es que duran 2 años, que puede parecer mucho tiempo, pero es muy poco. Sí, pero no lo entiendes. Es decir, con las evoluciones que tienen todos los proveedores de nube, desde hace 2 años, o sea, yo me acuerdo y hace 2 años se podían hacer, por ejemplo, en toda la parte de red, la mitad de las cosas que se pueden hacer a día de hoy en Google Cloud. Entonces, yo entiendo que sean relativamente agresivos con eso,
porque realmente cambia mucho lo que se puede hacer en un año en una nube pública. Sí, tampoco digo aumentarlo mucho, pero 3 creo que hay otros proveedores que la tienen en 3. Sí. Pues me gustaría más a mí, personalmente. 2 se me hace muy corto. Sí, yo creo que además 3 estaría bien. 2 años a mí me toca a finales de renovar y claro, al final piensa que tienes que dedicarle un tiempo, ¿no? Que si quieres ahora hablamos de eso, pero que al final es bastante, se te va tiempo en renovar cada certificación cada 2 años, más si a lo mejor en lugar de una tienes 2. Que ese caso también puede suceder, sobre todo cuando trabajas mucho con Google Cloud, pues las de Architect y las de Data a lo mejor son 2 certificaciones bastante susceptibles de querer sacarte las 2, ¿no? Entonces al final sí que te lleva un tiempo lo de la renovación cada 2 años. Sí, yo tengo este año, me tengo que renovar las 2. Entonces en el fondo, bien, lo que comentas está bien, porque cuando te la vuelves a estudiar te das cuenta de cosas nuevas que no te has dado cuenta trabajando día a día. Incluso aunque estés al loro de las noticias, de los blogs, de este podcast y de otras cosas para saber de Google Cloud, siempre hay novedades que se te saltan. Y lo que hablamos, la certificación te obliga a hincar codos, lo cual viene bien. Pero sí, vamos, en 3 años tampoco pasaría nada. Ahí lo dejo. Por si nos está escuchando el mandamás que toma estas decisiones, estaría muy bien. Pues nuestro voto de los 3 es de 3 años, creo. Sí. Total, sí. Vale, aparte de la cosa mala, ya que le hemos dicho, cosas malas, que era, bueno, pues que antes tenías que ir al centro, que eso ya lo han solucionado, y el feedback, cosas buenas de esta certificación, ¿qué os parece así que digas, joder, qué bien está diseñada la de Google Cloud en concreto? Pues a mí me parece, por ejemplo, que el punto más fuerte de Google Cloud y a la vez uno de los puntos más controvertidos para trabajarlo son los casos de uso. Sé que no todas creo que no todas las certificaciones lo tienen, pero por ejemplo la de datos creo que tenía 1 y la de Architect tenía por lo menos 3 o 4. No recuerdo muy bien cuántos tenía ya. La de datos lo quitaron, ¿eh? La de Data Engineer quitaron los casos de uso. Pero a mí me resultaba muy interesante porque, a diferencia de otras certificaciones de otros proveedores con los que yo he trabajado, el ponerte un caso de uso al final, sin ser un caso real, se nota que está basado en un caso real y te obliga a tener un pensamiento lateral. Es decir, no tienes que seguir una serie de buenas prácticas, que eso ya viene directamente en la documentación, sino tienes que pensar cómo adaptar esas buenas prácticas a las necesidades de un caso de reuso que se te plantea en el examen. Entonces es algo que a mí me parece muy potente porque, sin ser una prueba real, como te digo, porque es todo teórico, te obliga a prestar atención y a tener que tomar decisiones de cara a las preguntas que te hacen. Y eso es muy útil luego de cara a tu trabajo en el día a día, más allá de los beneficios que te pueda aportar a ti o a tu empresa una certificación. Sí, para el que nos está escuchando y no sepa tampoco mucho sobre Google Cloud y las certificaciones, lo de los casos de uso básicamente consiste en que, como parte de tu estudio para la certificación, ellos te proveen ya, de hecho lo podéis consultar en la web de la certificación, en concreto la de Cloud Architect, los casos de uso sobre los que se va a hablar en las preguntas. Es decir, en lugar de darte preguntas con un contexto muy amplio para que puedas responder de una manera informada, lo que hacen es, te dan ya los casos de uso, es decir, casos reales de empresas con necesidades y requisitos para que tú te los estudies, vayas con ese conocimiento y cuando vayas al examen te van a hacer preguntas relacionadas con ese caso de uso. Van a hacer referencia al caso de uso, de hecho creo que lo vas a tener al lado el caso de uso, pero el tiempo no es suficiente como para podértelo leer, con lo cual vas ya con él de casa, digamos, en la cabeza y cuando te mencionan la pregunta, pues te van a hacer referencia al caso de uso, con lo cual es bastante útil, bastante práctico empollarte bien esos casos de uso e incluso ir anticipando preguntas tipo que te van a hacer sobre esos casos de uso. La de Cloud Architect lo tiene, ¿vale? La de Data lo tenía y lo quitaron. Y las demás, la verdad es que ahora mismo, no sé, Developer creo que tampoco la tiene. Y las otras yo me atrevería a decir que no las tiene, ¿vale? Es que yo aquí sí que creo que la de Cloud Architect y el resto quizás siguen esquemas un poco diferentes. No sé cómo lo veis.
Sí, yo iba a decir eso, que la de arquitectos sí va mucho a saberse los productos, pero a saber cuándo usar los productos, que en el fondo es la gracia de un arquitecto. Y el resto no van tanto orientado a eso, van más a conocer los productos. No. Yo enganché a 2 personas de aquí de la compañía para que se sacaran la certificación de Architect precisamente porque les parecía muy interesante la aproximación que habían hecho con los casos de uso, es decir, eh, de ir directamente a cómo montarías esto o qué se te ocurre, porque el problema que tienes también con eso es que entras en temas que pueden ser ligeramente subjetivos. No, aunque Sí. los casos de uso generalmente son muy claros y, por decirlo de alguna manera, te dan todas las pautas para que descartes uno u otro, no creo que sea fácil de hacer los casos de uso de los exámenes de Google. Como son públicos, me imagino que no hay ningún problema en hablarlo, en comentarlo aquí. Pero cuando te digo quiero la solución más barata o quiero la solución más eficiente, te están diciendo mucho más que lo que dices solo en esa palabra. Sí. Otro punto que me gusta a mí de las certificaciones es que hay muchas preguntas que hablan de cómo solucionar problemas que realmente suele pasar. O sea, que realmente suele pasar en tu día a día cuando estás trabajando. De forma que si te has encontrado con el problema, muy bien, saber contestar la pregunta. Si no, contestas la pregunta con lo que te imaginas, luego investigas después del examen y cuando te vuelve a pasar dices, esto me acuerdo de la certificación, que es un problema de permisos o hay que hacer este cambio o esto es lo que está pasando. Eso está muy bien que ese tipo de preguntas te ayudan bastante. O sea, después de hacer el examen es un tipo de conocimiento que a mí me parece muy útil y es muy difícil de leer en los temarios. De hecho, eso, por sacar un poco la puntilla, eso está un poco relacionado a lo que hemos comentado antes, que es uno de los problemas que tiene prepararte este tipo de certificaciones. Y es que como son cosas que tampoco vienen de una forma, o sea, no es algo que puedas memorizar, sino que tienes que razonarlo e interiorizarlo. Y a veces directamente pues te lo tienes que haber encontrado, pues prepararse este tipo de certificaciones requiere ser un poco meticuloso. Sí, y haber trabajado también, o sea, porque hay preguntas que es imposible que entren en cualquier temario, que dices, bueno, esto lo sabes porque has trabajado con este producto o tienes soltura con la nube. Vale, si os parece, pasamos un poco y vamos a ver cómo prepararse esta certificación, cómo formarse en Google Cloud orientado a la certificación. Siempre lo que hablábamos antes, la certificación solo por el papel o por el certificado digital no vale de nada. Hay que usarla para tener conocimiento de Google Cloud. Entonces, ¿qué le recomendaríais a alguien para empezar a formarse en Google Cloud con el objetivo de la certificación? A ver, yo lo primero que le recomendaría es, si no lo ha hecho ya, que se abra una cuenta de prueba con el trial de 300 euros que te ofrece con cada cuenta de prueba y que lo tenga también como una plataforma pues para jugar un poco, porque la mejor manera de ir conociendo los productos es literalmente eh, tocándolos, es decir, haciendo cosas, hay muchísimos tutoriales y es cierto que ahora voy a hablar de ello, que hay plataformas de laboratorios ya prefijados y todo ese tema, pero es cierto que al final es un camino bastante encorsetado en el que te van llevando hacia donde ellos quieren y con eso tienes la posibilidad de prácticamente tocar todos los servicios de Google Cloud de una manera, al menos durante unos días, de una manera más o menos profesional, por decirlo de alguna manera, menos spanner, claro. Hmm. Y la verdad es que se puede hacer bastante cosa con ese dinero. Además, tienes toneladas y toneladas de documentación a tu disposición dentro de la documentación oficial de Google. Y hasta si quieres hacer alguna pequeña inversión o algo, hay cursos dedicados directamente que ofrece la gente de Google a través de diferentes partners. Y una plataforma online que se llama Quizlabs, ¿era? O Quizlabs. Quizlabs, que te permite hacer laboratorios directamente diseñados para todo el tema de Google Cloud. Y si, por ejemplo, pues puedes utilizar como base uno de esos laboratorios para luego pues hacer alguna cosa tú por tu cuenta en tu cuenta de prueba. Claro, el enfoque es muy curioso porque realmente los laboratorios lo hacen sobre Google Cloud,
te crea una cuenta en el momento para el laboratorio y te crea una consola para el laboratorio, de forma que tienes un sandbox súper seguro y vas siguiendo los pasos. Sí. Eso es. De hecho, os iba a decir, para quien nos esté escuchando, si quiere investigar, en la página web oficial, si te vas a la parte de las certificaciones, ahí vas a ver un poco los paths de formación, ¿no? y los cursos recomendados. Esos cursos te van a enlazar a esta plataforma que decíamos de Quick Labs, ¿no? Que al final son cursos que tienen una parte de vídeos, ¿vale? Antes lo hacían por Coursera. Lo de Coursera creo que sigue estando, pero Google se está moviendo a Quick Labs, ¿vale? Bueno, a Google Courses, que le llaman, pero que al final es una personalización de Quick Labs para Google. Y ahí tienen los paths de formación para arquitecto, para data engineer, para machine learning, en los que te van introduciendo vídeos más o menos cortos o de 8 o 10 minutos con laboratorios. Esos laboratorios son los que comentaba mis compañeros, ¿no? O sea, al final es una plataforma que te habilita un entorno GCP completo dedicado para que tú hagas ese laboratorio. Luego hay otras plataformas que también tienen, ¿no? Como Linux Academy, también es una plataforma bastante buena para formarte para la certificación de Google Cloud. También está en Pluralsight, pues si alguno nos está escuchando, que es una plataforma muy típica que muchas empresas tienen de formación interna, ¿no? Pues en Pluralsight también tienen los vídeos de Google Courses, que son los que de hecho están en Quick Labs. Y sobre todo, yo creo que lo habéis comentado antes, ¿no? Trastear y leerse documentación. Google es una cosa que es un poco brutal, ¿no? La documentación que tiene. Te empiezas a meter y tiene bastante. Y tiene bastante casos de uso y bastantes arquitecturas de referencia y cosas que puedes ir probando. La verdad es que aquí cuanto más pruebes a partir de lo que leas en la documentación, yo creo que realmente se te van a quedar mucho mejor los conceptos que incluso hacer los laboratorios, ¿no? Los laboratorios también para tener una idea más introductoria o ver un poco por dónde van los tiros, pero luego creo que te los tienes tú que bajar a tu ejemplo, hacerlo tuyo y ponerte tú mismo los casos y decir, venga, voy a intentar replicar esto en un escenario de prueba mío. Sí, serían esos tres pilares. Pues hacer cursos, leerte la documentación y cacharrear con el servicio. Yo quería puntualizar un poco lo que ha dicho Óscar porque es una cosa que en otros proveedores a veces pasa y es que hay que intentar que la gente no vaya a los cursos o no vaya a los laboratorios pensando que simplemente haciéndose el curso o haciendo el laboratorio puede aprobar una certificación de tipo profesional porque son bastante más duras y profundizan en algunos puntos bastante más de lo que te pueden decir en el curso. En el curso se te puede seguir unas pautas, pero luego muchas veces te dicen tienes que profundizar en este tema, tienes que comentar no sé qué, y al final no es tan trivial como pasa en otros proveedores que ya te digo que tú vas el curso y a veces hasta te dan el curso directamente haces el examen directamente cuando terminas el curso, porque se supone que si has prestado atención y lo has hecho completo, deberías tener las suficientes capacidades para poder pasar ese examen. Pero en este caso no es así, en este caso hay que trabajárselo, hay que dedicarle algo de tiempo, hay que revisar bien la documentación y como no sé quién lo ha dicho antes, no sé si he sido yo o Tomás, hay que hacerlo tuyo. No, ha sido Óscar, creo. Sí, yo creo que además aquí nosotros que tenemos un poco la experiencia de lanzar iniciativas dentro de la empresa, de formación y demás, lo que acaba de decir Ángel es importante, ¿eh? Hay mucha gente que ha hecho los cursos. De hecho, el curso de Quick Labs termina con un curso específico de preparación para el examen que a su vez termina con un examen de prueba. Suele suceder mucho que te has hecho los cursos, te haces el curso de preparación, haces el examen de prueba y lo suspendes. Entonces la gente se queda un poco diciendo, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿No? Pues es justo lo que decía Ángel, no vale con eso, no vale con hacer los cursos, tienes que trastear un poquito más. Sí, la gestión de expectativas en los cursos es un poco dura al respecto. Sí, no es sacarse el teórico de la autoescuela esto. No. Genial. ¿Cuánto? Sé que depende muchísimo de cuánto estudies, de conocimientos, de capacidad, pero ¿cuánto puedes tardar en sacarte una certificación profesional? ¿Desde dónde empiezas? Porque yo te puedo poner los 3 casos. Vale, vamos a hacerlo rápido. El primero sería no sabes nada, el segundo vienes de otra nube y el tercero llevas mucho tiempo trabajando con Google, pero no te habías planteado nunca una certificación. Entiendo que eran esos los 3 casos. Si sacas otro más, me sorprendes. Más o menos son los 3. Yo la primera certificación que me hice
venía con algo de conocimiento de otra nube y a mí me llevó más o menos un mes estudiando un rato todos los días, más o menos. No mucho, no fue una burrada de horas ni nada. Cuando me preparé la de datos, yo no tenía ni idea de datos, alguno de vosotros aquí lo sabéis, y me la preparé y esa sí que fue literalmente empollar y poquito a poco, paso a paso, y esa me llevó mucho tiempo. Mucho tiempo, no sé decirte exactamente, pero si la otra a lo mejor fueron 30 horas, como mucho, esta fue bastante. Esta le tuve que dedicar mucho tiempo porque literalmente no conocía absolutamente nada de la plataforma. No sabría decirte una cifra exacta, pero digamos que voy registrando las horas en un calendario y se me llenó el calendario, como quien dice. Y por último, la de Cloud Developer me la presenté cuando ya tenía, me presenté a ella cuando ya tenía las otras dos y no te voy a decir que pude ir prácticamente directo a hacerla, pero casi. Es decir, era cuando ya tenías hecha la de arquitecto, solo tenías que revisar un poco lo que no has tocado, es decir, revisar el contenido del examen, ver qué partes no tocas en tu día a día, que es un poco lo que decías tú antes, y ya te puedes presentar. Si tienes experiencia equivalente a lo que suele ser conocer bien los productos y cómo utilizarlos, deberías poder presentarte relativamente sencillo a cualquiera de ellas. Yo generalizando, aunque generalizar tiene todos los riesgos que significa la palabra generalizar, yo creo que una certificación de tipo profesional te la puedes sacar entre 6 o 8 semanas dedicándole unas 10-12 horas a la semana aproximadamente. ¿Vale? Generalizando muchísimo, ¿eh? Y dependiendo de tu nivel de conocimiento, lo que dice Ángel, pues tendrás que dedicarle menos o más, no creo. O sea, yo creo que mucho más en cualquier caso no tendrías que dedicar. Quizá lo que sí, podrías recortar en función de tu conocimiento. Pero vamos, Claro, que si te planteas 2 meses de estudio, por ejemplo, te la sacas. Vale, un punto que quería decir aquí es que la certificación no es saber del tema, aunque es necesario. Me explico. La certificación de Machine Learning no te enseña a hacer Machine Learning, te enseña a hacer Machine Learning en la plataforma de Google. Y además el examen te pide que sepas de Machine Learning, pero no es un examen que no se centra en Machine Learning, es de cómo hacer Machine Learning con Google Cloud. Pero por ponerte un ejemplo, referente a mi persona, cuando empecé a estudiar la certificación de Data Engineering, a mí cuando me preguntaban qué eran las capas de una red neuronal, yo eso no lo sabía en ese momento. Tuve que buscarlo y tuve que entender un poco cómo funciona más allá de lo que pueda ser ya también el propio desarrollo de Machine Learning en Google Cloud. Eso es justo. Te va a pasar que cuando estudies toca temas que te requieren un conocimiento más allá de Google Cloud, ¿no? Entonces, pues yo como Ángel también ha habido cosas que me he tenido que empollar y eso no te lo da ni Google ni te lo da la formación que ellos tienen, ¿no? Eso ahí tienes que írtela tú fuera a buscar. Pero vamos, nada que no puedas encontrar googleando y sacártela. Nunca mejor dicho. Vale, los exámenes están disponibles en varios idiomas. Japonés, inglés, español. ¿Recomendáis a alguien hacerlo en español? ¿Mejor ir por inglés? ¿Cómo lo veis? ¿Habéis hecho alguno en español? Yo he hecho uno en español, pero fue el de G Suite hace mucho tiempo. Entonces no lo cuento como válido y lo pasé mal. Así que yo recomiendo a todo el mundo que se lo haga siempre que pueda se lo haga en inglés, porque la documentación donde está mejor traducida y donde está más a la última siempre es en el idioma nativo. Por lo tanto, si tenéis la suficiente comprensión del idioma, yo siempre recomiendo utilizar inglés para todo lo que sean certificaciones técnicas. Sí, yo creo que esto también es una recomendación que viene de lejos, ¿no? A mí en la carrera yo estudié Teleco y era exactamente igual. Los profesores te decían, lo que te leas, léetelo en inglés, ¿vale? No, en español no, las traducciones nunca sabes. Además en español, pues tenemos la suerte de que se habla en muchos lados del mundo, pero también hay como muchos términos específicos. Y no, generalmente las traducciones además no las suele hacer gente de España, ¿vale? Con lo cual te vas a encontrar con términos que de primeras te van a chocar. Y como os decía antes, el examen no está para perder tiempo, o sea, está para ir muy, muy fluido respondiendo. Entonces, las preguntas además son cortas y las palabras muchas veces tienen matices que es lo que va a definir realmente la respuesta. Y hacerlo en inglés te va a ayudar a identificarlo mejor, yo creo. Así que mi recomendación,
De hecho, mi recomendación es hacerlo en inglés y desrecomiendo totalmente, si existiera ese término, hacerlo en español. Me uno a mis compañeros en proponer inglés, a no ser que tengas un problema serio con el lenguaje. Y además también recomiendo tener la consola en inglés. Creo que dentro de poco la van a quitar de español, pero cuando trabajar en inglés te va a facilitar mucho la vida a la hora de buscar documentación y soluciones. Entonces, mejor todo en inglés. Sí, a modo de anécdota, conozco una persona que se equivocó de idioma y cuando la estaba haciendo no se dio cuenta de que era para otra certificación y que se había equivocado del examen y todo. Joder, qué crack. Sí, se equivocó mucho, ¿eh? Sí, yo me acuerdo, yo hice un examen en español y me acuerdo que había la misma palabra en la misma pregunta, unas veces traducida y otras veces no, porque claro, aunque sea el examen en español, hay palabras que es dataset, pues dataset, dices dataset sin ningún problema y no conjunto de datos, entonces mejor inglés sin duda. Bueno. Imagínate que, por ejemplo, te preguntaran, no sé qué traducción tiene ahora mismo, pero Cloud Build ha tenido durante muchísimo tiempo en la versión en español como traducción versión de cloud. Pues imagínate que te pusiera versión de cloud en una pregunta en el examen, pues como poco ibas a tener que pensar a qué se estaba refiriendo. Sí. Además, lo que os decía, antes es verdad que hemos hablado de los matices también de las traducciones, ¿no? Pero que al final eso también es muy importante de cara a las respuestas que des. Porque hay una cosa que sí sucede en las preguntas de la certificación y es que es multirespuesta, pero multirespuesta no quiere decir que puedas descartar porque algunas respuestas sean incorrectas, ¿vale? Suele suceder, es bastante típico, que dentro de las respuestas todas sean técnicamente correctas, todas sean buenas, pero el matiz que te digan las palabras en la pregunta define realmente cuál es la que mejor se adapta. No que otras no se adapten, sino cuál es la que mejor, ¿no? Cuando hablan de dame la opción más eficiente, dame la opción más barata, o te ponen en el contexto que es una empresa o es una pyme, ¿no? Pasa mucho lo de que dices, estamos en una pyme, no sé qué. Entonces, esa palabra ya te está diciendo que lo que está buscando es un coste reducido, ¿no? O abaratar el coste muchas veces. Otras que te dicen, es una gran empresa global, multinacional, en lo que prima la eficiencia, ¿no? Pues muchas veces las respuestas van a tener ciertos matices, son todas correctas, todas podrían aplicar, pero ese pequeño matiz de orientado a la eficiencia o a la solución más económica es lo que te va a hacer justo decidir cuál es la realmente correcta. Y entonces por eso también lo del idioma cobra muchísima importancia. En español vas a tener matices raros porque van a utilizar palabras a lo mejor que no se adaptan a nuestro español del día a día. Y en inglés pues eso no lo vas a tener. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy, hasta aquí esta conversación. Vamos a terminar, bueno, haciendo un breve resumen de lo que hemos hablado. Las certificaciones están bien, pero no tenerlas por tenerlas, sino para que te ayuden a coger conocimiento del cloud. Hay muchísimas formas de formarte y os animamos a todos a hacerlas y siempre en inglés. No sé si queréis añadir algo más para cerrar, Ángel, Óscar. Nada, yo poco más, animar a la gente a que se certifique. Yo creo que sobre todo como objetivos está muy bien para aprender y para los que el año pasado Google siempre promociona que el año pasado la certificación de Cloud Architect fue la mejor pagada de 2019 en las encuestas que hace salariales. Yo quería terminar diciendo, está un poco relacionado con lo que dice Óscar, pero las certificaciones al final los proveedores las utilizan para medir de alguna manera el grado de compromiso de la compañía en la que te estás con el proveedor. Entonces, es una manera de volverse un activo más importante en la empresa y eso, pues no digo que tenga que pueda tener una remuneración económica directa, pero sí que al final va a pesar en tu currículum y va a ayudarte a progresar profesionalmente. Por no hablar que cuando la sacas te dan un regalito. Sí, bueno, pero eso es un no, paradigma. no... Ah, bueno, vale, te refieres al de... Sí. Sí, no, me refiero pues una gorra, sudaderas, van cambiando, mochila y bueno. A mí me dieron un altavoz inalámbrico y es maravilloso. Pues yo eso no... Yo tengo por ahí alguna cosilla. Bueno, Óscar, Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos los oyentes por habernos escuchado un día más.
Y también os esperamos en el próximo capítulo de cómo conocía nuestro cloud. Un saludo. Muchas gracias, Luego... Tomás, encantado.